Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda, soy Carlos. Hoy nos encontramos en el famoso pueblo de Firga, en las fiestas de la romería. Si le gusta todo este tipo de fiestas, quédate conmigo. Pueden hacer también sus ejercicios. Este es el escenario donde anoche cantó Braulio. Hoy es domingo, que estamos aquí por el tema de las romerías, de lo que es las fiestas patronales de Firga. Y en realidad mañana va a cantar aquí también Carlos Baute. Las vistas panorámicas son bellas. Estos son todos los artistas que van a presentarse en las fiestas patronales de San Roque. Como pueden ver, ahí está Carlos Baute, está el martes también a las 9 de la noche Sabandeños y muchos más. Caminando nos hemos encontrado con esta casa y nos ha llamado mucho la atención su arquitectura, nos ha encantado. También un mosaico que tiene en la parte de afuera con un perrito, miren qué guapa está. Bueno, hoy, aparte de la romería de Firga, es un día especial. Es el cumpleaños de mi hijo, es 14 de agosto. Y he decidido venir aquí a comer al restaurante Casa Conchi, el cual los mismos residentes nos han recomendado por su comida tan barata y de mucha calidad. Entonces, vamos a visitarlo. Bueno, vamos a ver en qué nos sorprenden. Bueno, como ven, la presentación es muy bonita. Y aquí ven los precios, que hay de todo un poco. Y ahí está el proceso. Y aquí vemos también fotos de muchas personas que han venido aquí a cenar en este maravilloso restaurante. Mira qué bonita la decoración esta de los vinos. Aquí tenemos el homenajeado para su cumple. Bueno, nos han traído unas papitas de la casa para que las degustemos y vamos a ver qué tal. Están deliciosas. Papa, pero muy ricas, la verdad. Bueno, ya nos han traído varias cositas, pero vamos a comenzar por este pan de leña con matalaúva que huele exquisito, está calentito. También nos han traído alioli de la casa. Vamos a probar qué tal. ¡Qué maravilla! Exquisito. Y el primer plato principal que nos han traído ha sido la carne de cabra, que nos han recomendado que está muy buena. Miren qué suave está, es increíble. Huele muy rico también, pero vamos a probarla ya. ¡Qué buena! ¡Qué rica está! A mí me encanta la carne de cabra. Y esta, es que es súper suave, mira. Súper tiernita. Es increíble. Nunca me había comido yo una carne tan suave. ¡Qué maravilla! Miren esto. Exquisita, muy buena. Y como trae salsita, no podemos dejar de probarlo así. Miren, miren, miren qué rico, qué gozada. El segundo plato que hemos pedido es pollo frito. Miren qué presentación. Por supuesto, ¿vamos a cogerlo con las manos? Sí, vamos a cogerlo con las manos. Cogemos un pollito, está recién frito, calentito, le ponemos un poquito de limón. Sí, lo bueno del pollo frito que es troceado. Al final no es un pollo grande, entonces se penetra más todo lo que es el sabor. Vamos a probar. Está caliente, está caliente. Mira, suelta humo, mira, mira.
Está riquísimo. Muy bueno. Muy rico. Y súper crujiente. Se siente que la carne está fresca. Muy crujiente, muy grasosito. Está grasoso, pero está delicioso, la verdad. Y las papas ya las hemos probado, están muy buenas también. Menudo banquete nos vamos a dar. Bueno, ahí viene la tarta del cumpleañero, la sorpresa. ¡Feliz cumpleaños, feliz! Te deseamos cumpleaños feliz. Y vemos la tarta, qué guapa está, ¿eh? Está muy bien decorada. El cumpleaños de Armando. Todo lo que hemos visto, hemos comido hoy, nos ha salido por 32 euros. Debemos decir que la tarta la pedimos, pues era una sorpresa para el niño. Pero bueno, quitando el precio de la tarta, les puede salir en menos de 30 euros. Para 4 personas estamos súper satisfechos, muy llenos, la verdad, y muy rico, muy buena calidad, un ambiente muy familiar, muy bonito el local, muy buena atención. O sea que se lo recomendamos. Si vienes a Firgas, no dejes de visitar Casa Conchi. Y para terminar aquí vamos a probar unos chupitos de manzana y de mora que no tienen alcohol. Vamos a ver qué tal este. Muy dulce, muy rico. Y el de mora. El de mora está más rico, muy rico la verdad. Una mejor ubicación de la Casa Conchi, ahí están mirando el cartel debajo de la parada de guagua y aquí ya ven la entrada del pueblo. Entonces a la derecha, ahí se van a encontrar a menos de 400 metros ese famoso restaurante de mucha calidad. Frente a este restaurante también tenemos que decir que las vistas son espectaculares. Miren. Si se fijan, tiene un gran aparcamiento a cada uno de sus laterales. Y la entrada es muy sencilla, es solo a 400 metros de lo que es la carretera principal antes de llegar a lo que es el centro del pueblo de Firgas. Ahora vamos a lo que es la Plaza San Roque y aquí, como ven, hay terrazas con comida. Cualquier lugar, las vistas son preciosas. Estos tinajones y los dragos, como siempre, que es una representación de aquí de Canarias. Bueno, ya algunos chiringuitos están en los preparativos. En esta zona también hay muchos de ellos. Donde quiera te puedes encontrar con un parque maravilloso como este, con esa escultura. Toda una preciosidad. Para no hablar de las palmeras. Encontramos también con este bar-restaurante, La Nueva Molienda. Y aquí pueden apreciar sus precios. Bueno, como pueden apreciar, por donde quiera te encuentras una terraza. Lo mismo en el segundo piso que en el primero. Dulcería El Molino. Calle Paseo de Gran Canaria, te encuentras cosas maravillosas. A lo que es al fondo la iglesia San Roque. Y aquí vamos a ver unas cascadas que son sumamente maravillosas. Miren esta preciosidad.
¡Wow! Es una maravilla. Cualquier pedacito de aquí, de este pequeño pueblo. Bueno, aquí llegamos a la Plaza San Roque y como pueden ver está la flamante iglesia de San Roque, la cual vamos a ver por dentro. Es muy bonita. Su decoración es impresionante. Un pueblo muy pequeño pero muy pintoresco. Aquí tenemos la Casa de la Cultura. Miren lo que me encontré aquí. Qué belleza este kiosco. Qué decoración. Miren, señores. Estas son las cosas lindas que no podemos dejar pasar por alto en lo que es esta maravillosa isla. Con sus trajes típicos canarios. Y todo muy bonito decorado. Aquí en la plaza pueden observar lo que es un hermoso parque. Mucha tranquilidad se respira, aunque lo que es la romería empieza a las 5:30 de la tarde. ¿Y por qué no hablar de su hermoso ayuntamiento? Parece una casa de muñecas, sinceramente. Qué belleza. No es un edificio típico como en cualquier otro lugar. Y aquí tenemos como dar también un escenario. Aquí desde este ángulo también podemos ver la iglesia de San Roque. ¿Por qué no un parque para los más pequeños? No puede faltar. Y vista muy panorámica desde aquí. Allá a lo lejos se ve ya lo que es la costa. En realidad tuve que preguntar que esta hermosa arquitectura sea lo que es el ayuntamiento. No lo podía creer porque está bella. Y aquí frente a ella un gran mirador. Se llama el Mirador de la Plaza de San Roque. Y aquí vamos a ver también muchas vistas panorámicas. Allá a lo lejos hay algo de un poco neblina, pero es Las Palmas de Gran Canaria. Y se ve muy poco en estos momentos por algo que hace que obstruya un poco la imagen, ¿no? Pero las vistas son preciosas. En realidad el pueblo de Firga es pequeño, ¿no? Aunque sí, su municipio abarca bastante superficie, pero lo que es el pueblo como tal es bastante pequeño. Se puede recorrer en un día sin ningún problema. Una cosa buena de esta isla que la caracteriza es que está muy bien identificado. Por ejemplo, ahí pueden ver de
Se identifica dónde queda la Plaza de San Roque, el Molino de Gofio, el Ayuntamiento, la policía, una ruta de senderismo que es preciosa, que en algún momento se las mostraré, pero todo se muestra. Famosos balcones canarios, miren qué preciosidad. Bueno, aquí me sigue sorprendiendo todas las cosas. Miren esto, qué bella. Es una maqueta de lo que es la isla de Gran Canaria. Y aquí dice sus datos, para los que tengan dudas. Porque todos piensan que es una isla. No, es una isla que tiene tanto, pero tanto que ver que puedes meterte 20 años descubriendo cosas nuevas. Bueno, y si quieren saber más datos, pues aquí tenemos también la maqueta de Lanzarote con sus datos y sus paisajes. ¿Por qué no hablar de la hermosa isla de Fuerteventura? La isla de las playas. Aquí tienen sus datos también. La isla vecina, Tenerife. Esta es una isla que sí es bastante verde. Tenemos la isla La Palma. Sus datos. Y miren qué belleza. Es una representación de todas las islas, ¿no? Aquí está La Gomera, una isla muy bella. También la he visitado y tiene lugares muy bellos para lo que es el senderismo de montaña. El Hierro, que es una isla bastante pequeña. Aquí tienen sus datos. Un resumen de lo que es las Islas Canarias. Ahí lo tienen, El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote. Es la 8ª isla ahora, que se refiere a la que está muy pegada a lo que es Lanzarote, La Graciosa. Como siempre he dicho, caminar por sus callejuelas es una de las cosas que más me encanta, porque descubres rincones los cuales muchas veces cuando vamos al centro turístico no vemos. Los famosos balcones canarios. Bueno, aquí ya estamos viendo algunos de los carros, ¿no? Que van a participar en la romería. Vistas. Qué belleza. Bueno, algo muy peculiar en estos tiempos es que en cualquier casa se hacen fiestas familiares y se hacen comida. Y aquí estamos llegando a un mirador precioso. Le llaman Mirador Las Madres. Y las vistas ya pueden ver que son, vaya, para quedarte un rato viendo este paisaje. Mira cómo decoran las casas con sus peluches. Bueno, les voy a enseñar aquí a lo lejos un pueblo muy, pero muy maravilloso. Allá van a ver lo que es el pueblo de Moya y les hago una invitación especial y es que se suscriban y activan la campanita para que se puedan enterar de todas estas aventuras y pueden compartirlo con sus amistades, algo que siempre nos ayuda, y darle un like. Pero en nuestro canal aparece ese hermoso pueblo, varios videos de lo que es el pueblo de Moya. Y miren sus barrancos de aquí, de Firga.
Y ahí detrás de lo que es el pueblo de Moya, ven también la montaña de Galdar, que también está en nuestro canal, el cual tiene un mirador muy bonito también. Bueno, y ven la family cómo están disfrutando también de este paseo, esperando a que empiece a las 6:30 lo que es la romería. Ahí a lo lejos también ven la montaña de Firga. Bueno, y pues donde quiera te encuentras aquí un restaurante. Este se llama El Rincón de Marcos. Muy bonito todo esto. Y al lado queda la cafetería Nagual. Ya vemos, ya se van acercando la gente con los trajes típicos de aquí, de la romería. Aquí tenemos la escultura del doctor Domingo Ponce, en memoria a lo que es todo lo que se hizo sobre medicina y deporte. Aquí estamos llegando a lo que es al parque municipal. Aquí tenemos ya algunos animalitos de los que van a participar en esta gran fiesta. Y aquí les mostraré lo que es el parque. Miren qué hermosa esta plaza, aunque la fuente no está funcionando. Qué belleza. Bueno, como pueden apreciar, por donde quiera hay un restaurante. Este se llama El Chiringuito, aunque normalmente a todos le dicen chiringuitos, ¿no? Pero es muy... Hola. Este está muy bonito. Bueno, aquí al lado de esta rotonda, que es la rotonda principal de aquí, de lo que es Firga, ahí está la identificación. Es decir, si quieren ir a Las Madres, que es un lugar muy precioso donde está la fábrica de agua de Firgas, a 3 kilómetros aproximadamente, es hacia la derecha. Y si quieren ir para lo que es Valle Seco y Teror, dos lugares también muy hermosos que están en nuestro canal, también es hacia la izquierda. Los invito a que se suscriban y lo puedan ver en nuestro canal. Bueno, supermercados como tal, está este de aquí, Suma, por lo que he visto, y uno más arriba, que es el Spar, que es el supermercado, vamos a llamar familiar, que está en cualquier esquina de esta isla. Y por esta carretera para allá es para donde se vaya a Las Palmas y para todo lo que es la carretera del norte. Miren qué bonito esto, una casa emblemática, es una belleza. Bueno, estos pueblos pequeños siempre tienen una o dos ferreterías. Esta es la ferretería de aquí, Perdomo Navarro. Bueno, aquella carretera que ven con tantas curvas es la carretera que te lleva o bien hacia la izquierda cuando llegue al cruce hacia Moya, o bien hacia la derecha te baja a lo que es la autopista del norte para coger para Las Palmas o para la zona de Agaete.
Dicen que a las 6:30 ya sale el desfile de las carrozas, donde van a ir hasta lo que es la iglesia para entregar la ofrenda. Y ya esto está cogiendo ambiente. Miren qué preciosidad todos los trajes. Esto es todo un espectáculo. Bueno, una cosa muy bonita de esta romería es que es con animales, como lo pueden ver. Miren qué bonito como hacen sus cantos típicos canarios. Esta es la primera carroza, la del ayuntamiento. Bueno, ya comienza el desfile de las carrozas. La primera, la del ayuntamiento. Y como ven, ya esto está a tope de personas. Ambiente más bonito. Bueno, muchos en el canal me han preguntado qué es una romería. No es más que las fiestas patronales que se hacen en todos los pueblos de Canarias. Y se hacen estas fiestas con sus trajes típicos, y en realidad son fiestas muy bonitas, como siempre digo, fiestas muy sanas, donde le llevan siempre como ofrenda a la Virgen o al Santo de lo que es de la iglesia, el patrón de ese pueblo. Aquí lo ven. Señores, recuerden que siempre lo he dicho, estamos en el paraíso. El paraíso existe. ¿Y es esto? Gente más noble que lo que es la población canaria en muy pocos lugares del mundo, sinceramente. Se respira mucha tranquilidad, mucha paz, mucha armonía. Y no me canso de decir de que no ves una discusión, no ves nada. La gente se divierte, la gente disfruta, muy bonito. Y mucho más bonito como lo que nos ha pasado en el día de hoy, que nos han reconocido muchos de los seguidores, más de 10 o 12. Nos han dicho, no, te seguimos en TikTok, otros te seguimos en YouTube. Eso te da satisfacción, porque nos cansamos, caminamos mucho. En realidad lleva un proceso de edición muy grande, pero siempre con mi consigna, que siempre que haces algo que te gusta, pues no estás trabajando, estás disfrutando de la vida. Ahí tenemos ya la otra carroza.
Mira qué belleza, con los niños y todo. Miren qué bonito el pony. Y como dice, esto más que una fiesta, esto es para entretenerse. Es diversión, es calidad de vida y es lo más importante. Miren qué curioso, con los instrumentos musicales. En hicieron una novedad, esto es una mula. Qué bonito, es un barquito, el Paloma. Y este está bastante curioso, mira el muñeco que han puesto ahí, con los niños, los apurados. Aquí estamos esperando que den el recorrido para llegar a lo que es la iglesia con su ofrenda. El ambiente que se respira es muy festivo, muy bonito. Bueno, aquí en el mismo centro nos podemos encontrar también la Tasca de Canarias y en realidad tiene muy buenas ofertas canarias de platos típicos. Vamos a ver, bueno, los precios los pueden ver aquí. Muy buena oferta, pero lo más importante es que casi toda la comida que hacen es kilómetro cero, lo que es exactamente comida típica canaria. Bueno, en este momento están dando la misa y ya después de la misa sacan el santo, se le entrega las ofrendas y automáticamente ya después lo que hacen es empezar la fiesta. Por aquí vienen todas las carrozas y aquí es donde hacen la entrega de todas las ofrendas y automáticamente ya después que saquen el santo y le den las ofrendas, pues empezaría toda la fiesta. Y recuerden que mañana está el concierto del cantante Carlos Baute. Sean todos bienvenidos. Un fuerte aplauso a San Roque, que se lo merece. Bueno, ahí vemos cómo van sacando al señor San Roque. Aquí tenemos los fuegos artificiales. Es todo un espectáculo. Un fuerte aplauso a San Roque. Bueno, ya se viene acercando la primera carroza ya, para poder depositar la ofrenda. Vamos con un fuerte aplauso a la carreta del Ayuntamiento de Firga, representando a la iglesia de San Roque. Aquí es donde se detienen y bajan todas las ofrendas para poder llevársela al santo. Entonces este proceso va a ser para toda la carroza. Sí, vamos a recibir con un fuerte aplauso esta ofrenda al señor San Roque. Bueno, ahí vemos ya la primera carroza, deposita las ofrendas y esto va a ir siempre al final a manos de la gente más necesitadas. Un acto muy bonito. Van a debutar con folías. Después de 2 años sin poder celebrar la devoción a nuestro santo patrón, hoy venimos decididos a rendirle tributo
y a presentar nuestros respetos con la ofrenda para los más necesitados. En nombre del Grupo de Gobierno de la Corporación Municipal, agradecer la presencia de los tocadores del cuerpo de baile Miguel Gil, a todos los que hoy han venido a celebrar fiesta y desearles a todos un año lleno de salud, con la mano de San Roque siempre presente. ¡Viva San Roque! ¡Viva! ¡Viva Firga! ¡Viva! Le damos las gracias al señor alcalde de nuestra villa por estas palabras. Seguimos ya con el grupo de baile Miguel Gil y la parranda Raíces Nuevas. Llegó la segunda carroza y de la misma forma bajan todas sus ofrendas para depositarla ahí a donde está el santo. Ahí la carreta, los amigos ahí traen sus ofrendas. Llegó otra carreta de la misma forma a depositar las ofrendas donde está el santo. Y así sucesivamente todas las carretas. La carreta Buen Lugar. Se acercan todos los romeros a hacer el tributo a San Roque con esta ofrenda. Les saludamos. Todos los firguenses conocen la historia y aquí no hay que repetir. Firga, la ciudad del agua, merece costa y tendremos que hacer un fuerte esfuerzo para que lo consiga. Estaríamos encantados todos, Firga y San Andrés. La agrupación folclórica Bucio del barrio San Andrés le va a hacer una isla que ustedes la van a entender. Y así sucesivamente pasarán todas las carrozas o carretas y podrán dejar sus ofrendas. Ahí lo ven. Fíjense en este detalle, que bonito el paseo de Gran Canaria, como están representados los escudos de todos los municipios. Toda una obra de arte, para no hablar de la decoración de esos bancos. Toda una belleza. Lo otro que toca, después de haber dejado todas las ofrendas,
es en este gran escenario Noche de Taifa. Y bueno, Noche de Taifa es bailes típicos canarios, los cuales es una gran fiesta aquí en este lindo escenario. Bueno, todo lo que empieza termina. Espero te haya gustado. No te vayas sin suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.